A partir de ahora empezamos con la grabación, ¿sí? La clase de hoy va a estar destinada a un tema nuevo, y como hay muy poca gente conectada, de vuelta volvemos a grabar la clase. Yo sé que es muy temprano, pero les voy a pedir a ustedes que traten de participar un poco más, ¿sí? Que traten de participar un poco más con respecto a los últimos encuentros. Lo que vamos a trabajar es leyenda urbana. ¿Ven ahí en grande la pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Sí. Para llegar a la leyenda urbana, vamos a empezar primero por algo que es fundamental en nuestra sociedad. Ustedes cuando nacieron no sabían hablar, pero con el tiempo fueron aprendiendo a hablar. La manera de hablar, el habla, la oralidad, la aprendemos en casa. No necesitamos ir a la escuela, no necesitamos que un profe nos venga a explicar cómo se tiene que hablar, el idioma que hablan nuestros padres y madres. Históricamente, el ser humano, ustedes piensen que la escritura, o sea, la técnica de escribir, la habilidad de escribir, existe hace más o menos 5.000 años. Ha tenido distintas formas, ¿no? Hasta la forma que tenemos hoy en día, imprenta mayúscula, imprenta minúscula, e incluso también el tema de la evolución de las lenguas, que eso lo vamos a ver el año próximo en cuarto. Con el paso del tiempo, las personas fueron buscando la manera de comunicarse. Y hasta el año 3000 a.C., que no apareció más o menos la escritura en las sociedades antiguas, después pasaron 4500 años, en el 1450, 60 apareció la imprenta, y allí apareció la posibilidad de imprimir textos para hacer muchas copias, porque antes era todo manuscrito, todo escrito a mano. Bueno, pero en paralelo, la historia de la humanidad, la cultura, los relatos históricos, las costumbres, las tradiciones, se transmitían no por escrito, sino oralmente. Entonces, había momentos particulares en los que nos encontrábamos como para poder compartir relatos. Incluso había gente que viajaba de un lugar a otro e iba recopilando historias y las iba compartiendo. Se hablaba de los juglares, quizás hayan escuchado, los trovadores, bueno, personas que se dedicaban a la oralidad. Es más, hay una película en Netflix, si ustedes la quieren ver, que tengo que rastrear el nombre, después voy a tratar de acordarme cuál es el nombre, que cuenta la historia, a esto hablo hace 150 años atrás, de un señor que viajaba por pueblos de Estados Unidos y les iba leyendo las noticias del mundo. Él lo que hacía era buscar diarios de distintas partes. Chicos, están haciendo marcas en la pantalla. ¿Pueden parar, por favor? Gracias. Iba recopilando historias. Profe, nosotros no estamos haciendo nada. Sí, son sin querer lo hacen ustedes. Ahí hay una carita armada y está marcando la pantalla en donde vamos a presentar, ¿sí? Pero, profe, nosotros no podemos toquetear su presentación. No tocan la presentación, tocan la pantalla y dejan marcada la pantalla. Entonces yo lo que hago es ahora esto y cancelo lo que estaba después, ¿sí? Pero por eso les pido, no anden marcando la pantalla. Si quieren tocar, abajo en el menú lo tienen. Bueno, este muchacho recopilaba noticias de diarios, periódicos, y llegaba a pueblos que no tenían ningún medio de comunicación, tampoco llegaba el periódico allí, y la gente les pagaba centavos para que él les leyera en voz alta. Era su trabajo. Bueno, sumamente interesante la película que relata estas profesiones que se fueron desarrollando en un contexto de falta de tecnología, ¿no? La oralidad ha sido fundamental en la historia del hombre. Y eso ha sido una de las principales herramientas para producir literatura. Sería literatura oral. Entonces, cuando nosotros hablamos de relatos de origen oral, nos estamos refiriendo a estos textos
que se producían en fogones, en charlas, en encuentros, en forma de canciones, como refranes. Bueno, algunos lo conocen como literatura tradicional, otros literatura de origen oral o relatos de origen oral. Adentro de los relatos, de estos tipos de relatos, existen dos grandes tipos, en realidad existen varios, nosotros vamos a ver algunos que varían de acuerdo a la forma en que fueron escritos. Pueden ser, por ejemplo, escrito en prosa. Cuando hablamos de en prosa tiene una forma como un cuento, como un relato, que yo voy contando una historia que va sucediendo los distintos hechos. La otra opción es en verso, como poesías. ¿Bien? En ese caso, en el caso de la prosa, tenemos los ejemplos de mitos, leyendas, fábulas. En el caso de cuando se trata de un texto en verso, como una poesía, toma formas de cantos, refranes, también coplas, muy propio de las culturas más tradicionales. Piensen ustedes, miren, vamos a ir a un ejemplo de lo que nosotros tenemos aquí cerquita. Justo ninguna de ustedes tiene apellido de ascendencia mapuche, pero seguramente tengan algún familiar o algún conocido, amigo. La cultura mapuche es un claro ejemplo de tradición, de transmisión oral de generación en generación. No, perdón, profe, yo soy descendiente de indígenas del norte, no del sur, que yo sepa. Bueno, lo mismo, Elsa. Todas las culturas originarias, podemos ir para el norte, los picunches, pehuenches, puelches, los ranqueles, los huarpes, podemos seguir subiendo, los diaguitas, los calchaquíes, los collas en el caso de la cultura incaica. Bueno, todas las culturas, incluso nos podemos ir al litoral, podemos llegar y hablar de los guaraníes, de los matacos, bueno, de los querandíes. Hay múltiples culturas que se han manejado, que han subsistido sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, sus relatos, sus historias a través de la oralidad. Hoy en día tenemos diccionarios de lengua mapuche porque el europeo se encargó de traducir y transcribir como lo entendía, como lo interpretaba, a la lengua que podíamos interpretar quienes leíamos y utilizábamos el texto escrito. Bueno, eso es para otra historia, pero quiero que entiendan que las culturas históricamente, como dice aquí la presentación, fueron compartiéndose historias, relatos, cómo le contaban la mamá a su hijo, o sea, la abuela a su hija a su vez a la nieta de la abuela, y se iban transmitiendo de generación en generación los distintos relatos. Cuando hablamos, y esto empieza como a ficcionalizarse, se convierte en una ficción, y los mitos y las leyendas empieza a perderse un poco de dónde provienen. No sabemos bien quién lo creó, no sabemos bien en qué contexto y cuál es la versión original. Entonces, a medida que se va transmitiendo, se hace una especie de teléfono descompuesto, que algo se va perdiendo, algo va cambiando y algo se va agregando. Y suelen estar relacionadas con creencias, costumbres, valores, conductas. La idea es que ellos vayan creando su propia cultura, su propia identidad, se vayan identificando con estos relatos tradicionales, y en algunos casos esos relatos se mantienen hoy en la oralidad. El otro día, por ejemplo, conversaba con una mujer de mapuche, que vive en la comunidad Nahuelpan, y me contaba la leyenda del pechito colorado, el pájaro, no sé si lo han visto, el pechito colorado. Resulta que una persona que había sido asesinada se convirtió en pájaro para poder denunciar ese asesinato. El pechito de color rojo simularía la sangre porque fue asesinada con un cuchillo, y cuentan los mapuches que en su canto del pechito colorado pareciera como que dijese en el viento, cuchillito fue, cuchillito fue. Y entonces de ahí proviene el nombre de pechito colorado y el pájaro que representa un asesinato de una persona y que era una manera de denunciarla. Bueno, ¿es tan así la historia? ¿Cómo proviene? ¿Cómo ha ido evolucionando? No lo sabemos. Pero eso es un ejemplo para poder entender. Y ahora acá vamos a diferenciar entre dos elementos, dos
formatos de relatos de tradición oral escritos en prosa, como cuentos. Los mitos, por un lado, y las leyendas, por el otro. Los mitos tratan de explicar sucesos trascendentales como la creación del universo, la humanidad, la lucha entre el bien y el mal, el fin del mundo. En el caso de la leyenda, no tiene planteos tan trascendentales, tan de gran envergadura, sino que dan explicación a sucesos más particulares, que por lo general están vinculados a una comunidad, a una localidad, a un pueblo en particular. Por ejemplo, el nacimiento de una planta o un animal, como yo les contaba recién, el caso del pechito colorado. Los personajes que aparecen en los mitos, dioses, semidioses, titanes, héroes, mortales, seres fantásticos. O sea, ahí lo sobrenatural, lo supernatural, está muy evidenciado. Mientras que en las leyendas es algo más terrenal. Humanos, animales, a veces aparecen dioses o fenómenos de la naturaleza personificados. El viento que se transforma en persona, la madre tierra, ¿bien? Empiezan a adoptar características de seres humanos. Cuando nosotros tenemos que pensar en qué espacio y tiempo, es decir, en qué lugar y en qué momento se ubica, los mitos son atemporales. ¿Qué quiere decir atemporales? Es que son eternos, no sabemos cuándo surgieron. Y no tienen un espacio característico porque pueden aplicar a cualquier situación del mundo, de nuestra realidad. Mientras que las leyendas necesitan ubicarse en alguna medida temporalmente. Pero lo importante es que se puede identificar geográficamente dónde suceden. A veces no se puede identificar bien, pero por lo general las leyendas no son internacionales, para decirlo de algún modo. Las leyendas son locales. El origen, y esto es clave, esto me parece que para mí es una de las claras diferencias que marca dos maneras de ver los relatos orales. El mito tiene un origen sagrado, ¿bien? Que tiene que ver con la santidad, las creencias religiosas. Mientras que la leyenda no tiene que ver con cuestiones sagradas religiosas, sino que tiene que ver con creencias o costumbres de los pueblos, que era lo que yo les decía recién. Algo más particular. Digamos, esta explicación del pechito colorado en otra cultura, por ejemplo, en la cultura Aonikenk, seguramente va a tener otra explicación, la cultura Aonikenk de los tehuelches. ¿Bien? Ejemplos en los mitos. El mito de Adán y Eva. La realidad es que no hay manera de comprobar si Adán y Eva existieron efectivamente o no. Para la tradición cristiana no importa esa explicación, esa demostración. Lo mismo que el arca de Noé. Y después ya nos vamos a otras tradiciones griegas, por ejemplo, como Medusa y Perseo, o nos vamos a la zona de los aztecas y de los mayas, y empezamos a hablar de Xibalbá y el Popol Vuh, o volvemos de vuelta al cristianismo, en realidad al judaísmo, con Moisés. En el caso de las leyendas pueden pensarlas como explicaciones de las costumbres, pero también podemos pensar en esas leyendas que escuchamos y no tenemos mucha certeza de si sucedieron o no. Y esas son más conocidas como leyendas urbanas, que es lo que vamos a ver ahora. Una leyenda urbana es Hitler, digamos, el nazi de Alemania, estuvo en la Patagonia, escapó, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Butch Cassidy y Sundance Kid, dos pistoleros ladrones de Estados Unidos, cuentan... Era una leyenda que la crearon por pavada, profe. ¿Que cómo? ¿Cómo? Repetime lo último, que fue una leyenda que ¿qué? Es una leyenda pava, profe. Si Bien. estaba en un búnker y dicen que murió. Puede ser que sea pava, es verdad, pero no quiere decir que sea absolutamente mentira ni absolutamente verdad. Es como que queda ahí. Es como un misterio que no podemos resolver, que no sabremos bien si sucedió o no sucedió. Pero a los hechos prácticos, para la tradición oral, no importa, se sigue contando. Hay otra leyenda, por ejemplo, que no incluimos acá. La leyenda de si Elvis Presley sigue vivo. No sé si han escuchado la frase, Elvis sigue vivo. Elvis es un cantante de rock and roll de la década del 50 más o menos, que hoy tendría más de 100 años.
Sin embargo, hay gente que dice que sigue vivo. Otra leyenda que dice que Carlos Gardel, que murió hace ya casi 100 años, cada día canta mejor. Y es muy difícil que cada día cante mejor porque ya murió y no siguió cantando. Sin embargo, se suele decir que canta mejor. Algunas características de las leyendas urbanas. Primero, no toda historia se convierte en leyenda urbana. O sea, cuando hablamos de leyendas urbanas, nos estamos hablando de, sí, la base es oral, pero además se basa en una creencia popular con algún tipo de superstición. Sin embargo, lo presentamos como hechos reales. ¿Qué supersticiones conocen ustedes? ¿Se les ocurre alguna superstición? ¿Practican alguna? ¿Saben de algún ejemplo de superstición? Por ejemplo, dicen que si vos te levantás con el pie izquierdo, empezás mal el día. Si vos pasás por abajo de una escalera, te trae mala suerte. O si te cruzás con un gato negro. Esas son algunas de las supersticiones. No hay que festejar el cumpleaños antes de que sea la fecha. Tenés que soplar las velitas para que se te cumplan los deseos. Son supersticiones. No tenemos ninguna certeza. Sin embargo, la mayoría de la gente juega con esas supersticiones. Y bueno, se basan en alguna creencia popular. Necesita difundirse de manera espontánea. Cuando decimos espontánea es que nadie fuerce a una creencia popular. Entonces, las distintas comunidades las van repitiendo y la repiten de familia en familia, de generación en generación, hasta que es compartida por toda la comunidad. Y ahí se instala esa creencia popular. Yo les decía que, como todo relato oral, es difícil rastrear dónde se origina. ¿Existen las versiones escritas? Sí, pero hay distintas versiones de la historia original. La historia, por ejemplo, que ustedes conocen de Caperucita Roja, que han visto en la televisión, que les han contado cuentos, es una de tantas versiones posibles, y les aseguro que está muy lejos de la inicial, porque la original era bastante más violenta y sangrienta que lo que se creía. Por ejemplo, se cuenta que la caperuza roja que lleva ella no tiene que ver, una de las posibles interpretaciones no es que es un decorado de su vestimenta, sino que representa la primera menstruación de esa niña. Probablemente esta versión no la hayan escuchado, ¿sí? Y que el lobo representa a un violador que estaba oculto en el bosque. Esas son muchas de las creencias populares que utilizan los relatos, utilizan la literatura para transformar la realidad y poder contársela a las distintas generaciones. Bueno, para lograr cierta credibilidad suele presentarse mediante la misma estructura de un cuento. Por lo general, una leyenda urbana se presenta con una estructura básica, introducción, que presento el lugar, el momento, los personajes, el conflicto, el desarrollo, cómo se va desarrollando ese conflicto y cómo se resuelve finalmente. Yo acá después les voy a compartir estos videitos que son ejemplos. Acá tienen ejemplos de leyendas urbanas, 2 de Chubut y 1 de Buenos Aires. Les quiero leer esto, puede que no se lea muy bien acá en la presentación, pero yo se los voy a leer. Quiero que presten atención. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, la comunidad mapuche que habitaba este lugar tenía un cacique cuyo hijo se llamaba Oquel. Oquel era un Ulchanehuen, joven fuerte, al que le gustaba Cagnanauen, divertirse, y a Yulemen estaba enamorado de una Ulchazomo, una joven mujer de su comunidad llamada Keliun. Keliun significa ayuda. Keliun era una eleganchi somo, una mujer hermosa, le gustaba contemplar paisajes, caminar por el lemú, bosque, y sentir el kuruf, viento, en su piel. Un día de invierno, Keliun decidió subir a la Lafken, laguna, actualmente llamada La Zeta, para contemplar las maravillas de ese hermoso paisaje, pero nunca más volvió. Oquel, a Yulemen, enamorado y desesperado, decidió emprender su camino e ir a buscarla. Subió a la Lafken, a la laguna,
y la recorrió de punta a punta, pero no la encontró. Cansado, pero decidido, se metió al agua para ver si adentro estaba Keliun. Toda la comunidad sabía del famoso cuero de la Lafken, ese cuero que estaba en todas las aguas abiertas, pero a Oquel no le importó e igual entró. Pobladores contaron que el cuero se lo llevó, que vieron cómo lo arrastró y lo tragó. El cacique de la comunidad, al enterarse de la situación, comenzó la búsqueda de su hijo. Subió a la Lafken, a la laguna, y comenzó a gritar, Oquel, Oquel, Oquel. Esos gritos resonaban en el valle donde hoy se encuentra nuestra ciudad. Esos gritos elevados por el viento llegaban al valle y se escuchaban como Esquel, Esquel. ¿Conocían esta leyenda? ¿La habían escuchado alguna vez? La del cuero sí. La del cuero sí, porque la del cuero existe en varios lagos, incluso también en Bariloche, yo la había escuchado en Bariloche, pero la de Oquel o Esquel, que de ahí proviene nuestro nombre, ¿lo habían escuchado? No, ¿no? Yo tampoco. Yo cuando la escuché el año pasado, para mí fue toda una novedad. Me pareció muy interesante. Conozco la leyenda porque vi una serie en YouTube que se llama Cuenta la leyenda y te cuenta las leyendas mapuches de Chile. Entonces, nada, yo la conozco de ahí. ¿Habías escuchado la leyenda de Oquel? Cuando llegaron y que uno de ellos fue salvado por una mujer, ¿cómo se dice? Una chamana, algo así. Sí, una machi. Mujeres mapuches, viste, que trabajan de eso, y le golpeaba con una rama de calafate, entonces el bicho se iba, pero solo ella podía hacerlo. Bien, bien. De esas existen mucho en la tradición oral, como en la cultura mapuche. Bueno, este ejemplo del nombre de la ciudad de Esquel es otro más. El nombre hoy sabemos que no es ese, que el nombre está asociado, se dice que es como Abrojal, por la cantidad de abrojos que hay aquí en la zona, y tiene un origen tehuelche. Bueno, este es otro ejemplo. La pregunta es, ¿por qué es una leyenda este relato? ¿Alguien se anima a decirme por qué es una leyenda? ¿Qué características de la leyenda tiene? Vamos, este es el momento en que participamos. ¿Por qué es una leyenda? ¿Qué tiene de elemento importante a lo largo de la leyenda? Porque fíjense que incluso, no solamente las leyendas se transmiten oralmente, sino que acá tiene un elemento que está muy relacionado a la tradición oral. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los protagonistas? El hijo del cacique y la chica. Bien, ¿y cómo se llama cada uno? El cacique. ¿Cómo se llama el chico? Oquel. Oquel. ¿Y la chica? Keyun. Bien. Keyun y Oquel. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Dónde surge el conflicto? ¿Que los dos desaparecen? Bien, pero ¿quién desaparece primero? Keyun. Keyun. Ella desaparece y Oquel la va a buscar. ¿Y Oquel era hijo de quién? El cacique. Perfecto. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Que en realidad no es que se soluciona el problema, pero se resuelve de otra manera. Desaparecen los dos. ¿Y cómo termina el relato? Con el cacique diciendo el nombre del joven. Del joven. Sube a la laguna, allí arriba en la seta, gritaba Oquel, Oquel, y ahí está lo interesante. Fíjense que el nombre de la ciudad en la que hoy vivimos podría provenir
de que se transmitió oralmente y resonaban los gritos, no como okel, sino como esquel, como que se deformaba un poco. Bueno, eso también tiene que ver con la oralidad. La pregunta entonces sería, ¿por qué es una leyenda? ¿Qué características tiene para ser considerada una leyenda? ¿A alguien se le ocurre? Vamos a repasar brevemente antes de que se nos termine la clase. 1. Que no fue comprobado. Bien, 1. No puede ser comprobada si es verdad o es mentira. No podemos saber si ese hecho sucedió y si ese hecho dio origen al nombre Esquel. No sabemos el origen, otro elemento. No sabemos si sucedió, no sabemos el origen, cuándo empezó. Entendemos que es cuando aquí habitaban los mapuches y los tehuelches, pero no sabemos cuándo, no podemos precisar en qué momento sucedió. Otra cuestión, no está escrito en ningún lado, esta escritura no es mía, la tomé de otro lado, que esa otra persona se la fue preguntando a otras para poder dejar un registro de esta leyenda. ¿Sí? Eso es lo que sucede, es una de las versiones. Es más, cuando esta persona se lo compartió a alguien más de la comunidad mapuche, le dijo, bueno, pero la versión no es así en realidad, hay que hacerle algunos cambios. ¿Bien? Fíjense cómo existen distintas versiones, y ese sería otro elemento. Se transmite oralmente y tiene distintos elementos. ¿Les gustó la leyenda? ¿Qué les pareció? ¿Les convenció? ¿O más o menos? No, sí, profe, estuvo re linda. A mí me gustó. Bueno, me alegro. A mí también me copó. Bueno. Van a tener, entonces, un trabajito, ya se nos está terminando el tiempo, puede ser que se corte. El primer trabajito es que ustedes busquen y escriban, pueden inventar también alguna leyenda, ¿sí? Traten de buscar alguna... perdón, la primera es buscar alguna leyenda que conozcan. Y la otra es transcribir o crear una a ustedes. Busquen en ¿La internet. leyenda puede ser cualquiera? Cualquiera. Busquen en internet, pregúntenle a sus familias. Gente, se nos está por cortar la transmisión. Yo voy a subir esto que quede grabado y Brisa, nos escribimos por privado porque ya se corta. Ya se está cortando. O Milagro, no sé quién me escribió. ¿Quién habló? Me escriben por privado porque esto ya está por cortarse. Así que nos reencontramos.